En eso que tú estás mencionando los textiles, ¿qué ha pasado con el cierre de tantas zonas francas textiles? ¿Se ha dado el caso de que empleados o empleadas, más que todo, han tenido la oportunidad de crear sus propios talleres? Por supuesto, y eso es algo que se ha visto desde años anteriores. En Romana, por ejemplo, hay un grupo, incluso mujeres asociadas en la mayoría de los casos, de pequeños empresarios que se han dedicado entonces a generar una producción local, especialmente de ropa interior femenina, y donde ellos incluso son compradores de algunos materiales de desechos que utilizan la zona franca, y entonces ellos han aprovechado, o de maquinarias que se iban ya a renovar, y entonces han aprovechado para comprar ese tipo de cosas, y entonces en base a eso ellos desarrollar sus propios negocios. Es importante darse cuenta que la crisis financiera internacional, en el caso, por ejemplo, de la zona franca, que ha tenido un impacto tan directo, no solamente ha impactado esos sectores grandes, sino que el sector de la micro y pequeña empresa ha sido fuertemente impactado. Hay en casos, por ejemplo, donde la pérdida de trabajo, para ponerte un ejemplo, en el barrio de Cienfuegos, en Santiago, donde la gran mayoría de las personas eran empleados de zona franca, todos los negocios conexos que ofrecían servicios a esos trabajadores se han encontrado en una situación de dificultad. Asimismo, muchas empresas son subcontratistas de actividades para ellos, que también entonces han tenido una merma en su capacidad productiva. ¿Y la crisis? Sí, la crisis. ¿Cómo afecta a ese sector? Qué sé yo, a uno se le ocurre que como la economía está encadenada, un negocio, normalmente yo veo que donde se está desarrollando una obra importante de construcción, ahí se instalan varios micronegocios. Una persona se pone a cocinar para vender, otros se ponen una paletera para venderle cosas, cualquier tipo de actividad, y ahí se va haciendo ese núcleo. O sea, un sector de la construcción, por ejemplo, puede estar ayudando o contribuyendo que otras personas comiencen a generar actividades para atender las necesidades de ese sector. En el caso de la República Dominicana, nosotros nos hemos visto afectados, como todos los países, por la caída de las exportaciones, especialmente las textileras, y también por la poca demanda de otros productos internacionales. Y entonces, en esa medida, las actividades que estaban relacionadas con esas actividades que se han visto afectadas, se supone que también eran parte de esa estructura nacional que ayudaba a la generación de pequeños negocios. Eso se está sintiendo, se ha visto afectado. Se ha visto muy fuerte afectado el sector, o sea, el sector ha tenido indiscutiblemente la misma reducción que hay de la demanda de productos en el mercado, los ha afectado fuertemente. Eso ha tenido un impacto tanto en las empresas, por ejemplo, tal como señalas, que estaban encadenadas dentro de lo que era la cadena productiva, pero también las afecta en la misma medida en que hay una reducción de las ventas. El principal problema, uno de los principales problemas que identificaron los empresarios es que no había dinero en la calle. La gente no está comprando. Ha habido una caída en el consumo y eso entonces se evidencia claramente en todos esos pequeños negocios. Al igual que la pérdida de empleo es entonces una reducción también para poder suplirle bienes y servicios a nivel informal muchas veces a todos esos trabajadores. Entonces ahí tiene una incidencia. La caída de las remesas también es un punto importantísimo. Sí, ustedes lo han notado también. Sí, se ha notado, se ha evidenciado. La caída de las remesas ha sido uno de los factores donde aquí hay muchas comunidades donde las remesas tienen un peso importante. Es el caso de Amayo, Neiva, Oviedo en el suroeste, toda la zona del Cibao, Santiago y todos los municipios conexos, y en el caso también aquí de Santo Domingo, que son los principales receptores de remesa, ha habido una reducción de la actividad económica. Pero yo no quiero dejar de tratar un aspecto que es fundamental. Muchas veces vemos hacia afuera todo lo que es el impacto de la crisis financiera, el impacto de la crisis internacional en nuestras empresas, pero reiteradamente en los últimos quizás 5 o 6 investigaciones que nosotros hemos hecho, los empresarios señalan como un punto álgido fundamental, y hoy se fue debidamente indicado en la prensa, de un factor que es un obstáculo para todo el desarrollo de sus empresas, es la crisis energética local. No soluciona el problema energético, afecta fuertemente, o sea, incrementa los costos, genera una duplicidad incluso
de gastos dentro de la empresa, porque también hay que pagar la energía y hay que producir o costear una energía propia, y además genera una inestabilidad para poder cumplir con la producción, para poder proyectar cuáles van a ser tus ventas, para poder establecer acuerdos de contrataciones. Entonces hay una fuerte incidencia de la crisis eléctrica. Y la crisis eléctrica yo creo que debería ser una prioridad muy por encima de lo que nosotros en un momento determinado pudiéramos ver o analizar de cuáles son el impacto externo. Debemos entender que hacernos de la vista gorda ante una situación tan grave, eso es un impacto interno que podemos controlar y que está afectando a nuestras empresas. ¿Bajo qué criterios de competitividad vamos a hablar así? Y se da un caso muy especial, porque la mayoría de esos pequeños negocios, como usted muy bien ha explicado, la mayoría de las microempresas son de tipo comercial y están en los barrios, están en las zonas más pobladas, porque allí es donde está su mercado. Pero entonces las tandas de apagones que reciben esos barrios son mayores en la mayoría de los casos, porque hay barrios donde hay mucha informalidad en el servicio, en el pago de la energía. Entonces lo que hacen es que los castigan más con los apagones, pero ahí se van a pique los pequeños negocios, porque es directamente que le afecta. Y usted puede tener una inversión, puede tener una plantita, pero las plantas son de emergencia, no son para usted tenerla prendida 12, 16 horas. Claro, entonces, claro. Como quiera usted va a tener más costo y va a recibir el impacto de la crisis, porque en un momento dado usted se va a tener que quedar sin el suministro de energía. Muchos negocios que tienen un uso intensivo de energía entonces terminan desapareciendo, y otros negocios dejan de ser competitivos, entonces empiezan inmediatamente a reducir la plantilla laboral, empiezan a perder oportunidades de contrataciones de trabajo, y realmente es una gran dificultad. Pierden mercancía porque se le dañan los alimentos. Esencialmente, mira, el que vende cerveza, si no hay luz, nadie compra cerveza caliente. Claro. No. Sí. Vamos a una pausa, retornamos un rato. Bien, amigos, estamos tratando con una experta dominicana el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo quisiera preguntarle algo. Yo sé que usted tiene muchos estudios desarrollados, muchos trabajos realizados, y que debe tener muchas estadísticas importantes sobre este sector. Si fuéramos a valorarlo desde el punto de vista macroeconómico, es decir, de la generación de empleo, del comercio, de las actividades en sentido general, ¿hay alguna ponderación que le pudiéramos dar, es decir, en el sentido de cuánto es la generación de empleo de estas empresas con respecto al total del empleo nacional y ese tipo de cosas? Sí, el sector que más genera empleo es el sector de la micro y pequeña empresa, tanto así que nosotros estimamos que era más de 1.400.000 empleos en el año 2005. Este año creemos que, como es el sector informal, todavía ha podido absorber una mano de obra muchísimo más amplia, una cantidad mayor. En comparación con lo que era la PEA, eso era alrededor del 36% en su momento. O sea que genera más empleo que turismo, más empleo que zona franca, más empleo que el gobierno, más empleo que agricultura. Es el principal sector. A nivel macroeconómico se han hecho algunas estimaciones de cuál es la participación del sector en el PIB, y se ha estimado que sobrepasa el 25%. A nivel macroeconómico, eso sería la cifra. Es un aporte considerable. Muy significativo. Y es muy positivo que, si ustedes se han dado cuenta, en los últimos años cada vez está más en la palestra pública la importancia de las pymes, la importancia de las micro y pequeñas empresas. Yo vi hoy con mucha alegría que el premio que se otorgó tanto al periodismo económico fue otorgado precisamente abordando el tema de las micro y pequeñas empresas en el caso del Listín Diario, y yo creo que eso es un aspecto sumamente positivo. Y el otro fue abordando el tema eléctrico. El tema crítico. ¿Qué cosa? Dos temas fundamentales en nuestra economía. Marina, DR CAFTA, comercio exterior, ¿cuál es la conexión con las MIPYMES? Porque mucha gente imagina las MIPYMES básicamente atendiendo la vecindad, el vecindario, el barrio, el mercado local. Sin embargo, hemos visto como algunos países, como por ejemplo Costa Rica, ha sido sumamente exitoso en poder o bien permitir que las pymes exporten directamente, o bien lograr encadenarlas como suplidores de grandes exportadores. ¿Cuál es la realidad dominicana? ¿Cuál es el potencial que tenemos ahí?